En 1999 se estrena una serie que empieza un poco a cambiar el paradigma que hasta ahora conocíamos dentro de la serie de ciencia ficción. Veníamos de la hegemonía prácticamente de Star Trek, con series con capítulos unitarios, donde habían viajes, donde habían eh, encuentros con otras culturas, etcétera. Pero siempre como en buena onda, siempre con unas afanes de exploración y siempre con una moralidad muy eh, clara entre los que exploraban en la nave versus los que estaban en Tierra o en otro planeta, donde se producían los conflictos de cada episodio. El año 99 se estrena una serie que se llama Farscape, que va a cambiar esto un poco, o mucho, como quieren decirlo. Porque por una parte, al principio, emulan un poco la forma de visionario de capítulos autoconclusivos, que van de planeta en planeta. Pero ¿de qué trata esto? ¿De qué trata esta serie? Esta serie, a diferencia de Star Trek, en que era una gran organización como de paz, una especie de ONU interplanetaria, aquí la serie trata de un astronauta estadounidense que se llama John Cryston y que van a ver muchas referencias a muchos escritores de ciencia ficción, de Crichton, de que escribió Jurassic Park. Él, en una misión, es arrastrado mediante una tormenta a un agujero de gusano y sale en una parte de la galaxia que no tiene idea dónde es, y ahí se encuentra justo en medio de una batalla donde está una nave huyendo de otros persecutores, rápidamente se da cuenta que los persecutores son los malos y la nave que está huyendo son los buenos, por la forma en el trato. Por lo tanto, finalmente él termina en esta nave que se llama Moya y está a cargo de varios prisioneros que lograron amotinarse y se tomaron a la nave y ahora huyen. Eso, primera cosa, muy diferente a Star Trek. O sea, son reos, son prisioneros, son gente que moralmente es muy cuestionable por las cosas que hicieron. El listado, por lo menos inicial, es súper interesante. Es un guerrero que mató a alguien, es una sacerdotisa que mató a su hermano, es un rey que ahí vamos a entrar enseguida cuál es la raza, que desde otra raza, pero que fue eh, sacado de su trono por su hermano. Le hicieron un golpe de estado y lo sacaron. Entonces, no se sabe por qué lo sacaron, si fue por cosas, una cuestión solamente de animadversión de hermanos o si hay un problema más de fondo. Entonces, la moralidad inmediatamente se va al diablo. Y él llega y se empieza a adaptar y a unir a este grupo. Entonces, es súper interesante porque capítulo a capítulo van cómo van evolucionando esta relación entre ellos, que son gente que inicialmente se desconfían todos contra todos. Nadie confía en nadie porque son básicamente presos, son reos que están escapando. Por lo tanto, todos desconfían de todo y a pesar de eso, tienen que empezar a confiar entre ellos. Entonces, es una versión muy adulta de, por ejemplo, lo que vimos después en Los Guardianes de la Galaxia. ¿Ya? Y eso la hace muy, muy, muy interesante por ese lado. Por otro lado, la nave también tiene su gracia, porque la nave, a diferencia de prácticamente todas las otras series que uno conoce, es un ser vivo. Es como una especie de ballena espacial gigantesca, por donde viajan. Está pilotado por una entidad extraterrestre que se llama piloto, que es como un parásito, que lo tiene como pegado al cuerpo de esta ballena que se llama Moya, y lo lleva adentro y él sabe lo que pasa adentro, etcétera. O sea, es un personaje más que después se pone más interesante todavía en la serie en la medida que va avanzando, porque incluso después tiene un hijo, imagínense. Eh, y este ser extraterrestre, al igual que es el piloto, al igual que el rey, Rigel 16, así se llama el emperador que fue sacado de su trono,
son alienígenas y son realizados mediante marionetas por la Jim Henson Company. Está a cargo ya el hijo, había fallecido Jim Henson, está a cargo del hijo Brian Henson, y él también pasó a ser un productor de esta serie. Entonces, esta serie eh, tiene un nivel de calidad, pero superlativo. Superlativo en los efectos, en vestuario, para la época, por supuesto, em, y por supuesto en las marionetas. O sea, tiene marionetas que parecen actores reales y que conviven con todo, con todo el resto de la tripulación. Em, Son 4 temporadas. A la cuarta temporada dijeron, ¿sabe qué? Ya esta cuestión, los índices empezaron a bajar porque después empezaron a seguir una historia. Por supuesto, con temporadas largas de 20, 22 capítulos, intercalando capítulos random versus capítulos que seguían una historia. Y ya la tercera temporada, la historia cada vez era más lineal, siguiendo el destino de este grupo. Pero era una locura, porque esta serie se filmaba en Australia, en Sydney, siendo una serie americana, pero o sea, por costo salía mucho más barato filmarla allá. Los actores son de allá. Por lo tanto, de repente, la forma de actuar no es la habitual que tenemos nosotros conocidas acá en Estados Unidos. Son como mucho más improvisadores, básicamente. ¿Ya? Improvisan las líneas, improvisan los gestos. Entonces, le hace todo mucho más espontánea esta serie. Y por otra parte, la historia es súper interesante. La historia, como les digo, es seguir una nave viva con una tripulación de gente que inicialmente se odia, que tiene que aprender por una parte, a convivir juntos, ayudarse juntos y finalmente termina eh, ahí adaptándose y finalmente teniendo cariño por el otro. Pero eso es muy, 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 muy lentamente. Hay muchos momentos en que la confianza se pierde. Entonces, una serie súper, 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 súper interesante. A la cuarta temporada, por supuesto que ya casi no la veía nadie. Yo me acuerdo que esta serie se veía en el HBO. Yo alcancé a verla cuando recién llegó el cable, los primeros años de los años 90. Yo la alcancé a ver, me encantó la estética, me encantó que hayan marionetas de personajes, pero ya estaba avanzada, era imposible ya que me pudiera enganchar, si algo entendía la trama. Ya con los años, ya cuando me dio la posibilidad de encontrarla en internet entera, la bajé, la vi y ahí la encontré joya. Ahora la pueden ver, está como irregularmente en el Max. A veces está, a veces la sacan, a veces vuelve, pero yo la he visto más de una vez, incluso empecé a ver algunos capítulos ahí. Finalmente, después de esta cuarta temporada, se cancela y al cancelarse ocurre un fenómeno que se veía mucho más frecuentemente antes, ahora ya no se ve, que es bombardear el estudio con cartas, con llamados, con quejas, con pancartas, diciendo que no puede terminar porque la serie terminó en un continuará en la cuarta temporada. Inicialmente la idea era hacer 5 temporadas y la quinta temporada tenían que hacerla, ya tenían las ideas preconcebidas de cómo iba a terminar esta serie, pero dijeron que no. Un poco parecido al fenómeno que pasó con Babylon 5 cuando hablamos el otro día, pero ahí se adelantó Straczynski y filmó un final que finalmente le sirvió como final de una quinta que le dieron la luz verde a última hora. Aquí nunca hubo una luz verde por una quinta temporada, pero producto de la gente que estuvo mucho tiempo insistiendo, finalmente le dieron la luz verde, pero para hacer una miniserie. Y esa miniserie se llamaba Las Guerras Pacificadoras, que fue estrenada directamente en televisión, nunca se estrenó al cine, y tuvo una aceptación bastante adecuada para lo que era la serie, un poquito mejor le fue que las últimas temporadas de visualización, y ahí quedó, y terminó, con un final que cierra todo. Básicamente la quinta temporada la comprimieron en una película de 3 horas. Y eso yo le quería recomendar. Una serie que también está súper perdida en el tiempo, súper perdida en el espacio, pero que no tiene desperdicio porque son seguir a personajes, cómo van evolucionando, cómo se van traicionando, cómo se van abuenando, cómo se van confiando unos con otros. Después van cambiando, por supuesto, van llegando otros refugiados, porque finalmente esto es como una nave de refugiados
llega otros personajes en la medida que va avanzando y que son útiles, importantes para la trama. No es porque que llegan porque sí nomás, sino que llegan y son importantes a la trama que va siguiendo. Les dejo invitado para que vean esta serie, si es que pueden encontrarla, si es que pueden verla. Son hartos capítulos, sí, 4 temporadas de 20 capítulos, 22 capítulos, más la película final. Ya, pues, escríbanme qué les parece esta reseña de estas series que yo vi. Todas estas yo las vi en mayor o menor medida en ese momento, después esta la vi después, pero todas estas series yo las vi en su momento, me encantaron y de ahí se perdieron, no aparecieron más. Así que les dejo invitado para que me escriban qué les parece estas mini reseñas que hago. Y si hay alguna otra que a ustedes les gustaría, ustedes recomiendan de esa época, medias perdidas, que no está muy asequible, que están olvidadas, pero que ustedes la vieron y que la disfrutaron mucho. Déjamela aquí y yo por último las leo y después hago una especie de revisión. ¿Ya? Que estén súper bien. Chau, chau.